en Mesa Central domingo, dando cuenta del tema principal de preocupación de los chilenos según la última encuesta del Centro de Estudios Públicos. Una encuesta que dejó realmente knockout a buena parte de la clase política chilena, a buena parte de los dirigentes políticos chilenos. Una encuesta donde la popularidad presidencial y la aprobación al gobierno, la aprobación a la acción del Congreso y de los partidos políticos es minúscula, liliputiense, si se quiere, y donde los números presentados están planteando enormes desafíos para quienes lideran en nuestro país la acción política y también para quienes intentan llegar a soluciones que puedan de alguna manera satisfacer las demandas que han estado expresadas durante mucho tiempo, desde el 18 de octubre, justo cuando estamos completando hoy, 19 de enero, 3 meses y un día respecto al comienzo del estallido social. La persona que aparece con la mejor evaluación y el único dirigente político que tiene más aprobación que rechazo, aunque números similares a los de una encuesta de hace 10 años, es el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín. Alcalde, muchísimas gracias por la gentileza de estar con nosotros hoy día. Hola Iván, buenos días, gracias. Estaba leyendo en el Mercurio de hoy esa paradoja. Sí. Son los mismos, exactos los mismos números del 2009. Sí, la vi también, increíble. Increíble. Claro que en esa vez, del destino. Pero ahora está en primero y esa vez estaba 17, si no recuerdo mal, justo antecedido por Francisco Vidal, su socio aquí en el Bienvenido. Sí, así vi. Pero una coincidencia, ¿no? Pero refleja cómo han cambiado las evaluaciones. Sí, claro. Antes evaluaciones de, no sé, 60%, eran 70%, o 70%, eran normales, no sé si normales, pero siempre había alguien. Uno podía pensar en eso. Imagínate que ahora, en el caso mío, es 37. Y usted está primero. Y el primero. Entonces, obviamente que refleja el cambio que ha habido. Ya, ¿y cómo se tomó la encuesta? Más allá de la cuestión personal, ya hablaremos de su propia situación, digamos, pero más allá de eso, ¿cómo se tomó los números de la CEP? Yo creo que los números de la CEP reflejan, Iván, dos cosas. Uno, la crisis. Porque obviamente todo el mundo habla de que esta es la crisis más grande que hemos tenido desde la vuelta a la democracia, y yo creo que es cierto, y eso se tenía que reflejar de alguna manera. Ya venía manifestándose la baja de confianza, todo eso, pero ahora llega ya a un mínimo. Y segundo, que lo que muchas veces repetía el presidente Ricardo Lagos, ¿te acuerdas? Que era que las instituciones funcionen. Bueno, la gente nos está diciendo las instituciones definitivamente no funcionan. Y cuando habla de instituciones, habla de todos. O sea, habla de presidencia, Congreso, partido, pero habla también de fiscalía, tribunales de justicia, en fin, todas las instituciones que dirigen nuestra sociedad. Todo lo que representa la élite y el poder, exactamente. Digamos, sí, incluyendo los medios de comunicación. En el fondo, lo que yo creo que está detrás de esto es, ya desde hace tiempo, desde el 18 de octubre en adelante, había síntomas de antes, pero ya es una cosa clarísima y manifiesta, es que Chile necesita un cambio. Yo lo represento como una persona como que tenía un traje, que andaba con un traje. Y ese traje le sirvió. Algunos decían, el traje no es tan bonito, te puede quedar un poquito apretado, pero era el traje que Chile tenía y le sirvió durante algunas décadas. Pero ese traje se rompió, ya no sirve. O el pacto social que estaba detrás de ese traje ya no sirve. Por lo tanto, Chile necesita un traje nuevo. Y ese traje nuevo para mí pasa por, en lo político, una nueva constitución, y en lo económico-social un nuevo modelo de desarrollo. O sea, en el fondo la gente nos está diciendo, yo no quiero seguir viviendo en el tipo de sociedad que ustedes están construyendo. Entiendo que las cosas no cambian de un día para otro, no hay magia en esto, pero quiero un viraje. Eso es lo que está a mi juicio detrás. Vamos a ir a eso de inmediato. Solo le quiero preguntar un par de cosas respecto a la encuesta del Centro de Estudios Públicos y más bien cómo tienen que reaccionar los políticos, particularmente en el asunto de la legitimidad, porque la legitimidad es muy grave cuando el presidente, cuando el gobierno, cuando los parlamentarios, cuando las instituciones, como dice usted, no tienen el permiso para funcionar, no tienen la autoridad para funcionar. Y eso parece estar pasando en el país en este momento. ¿Cómo se devuelve la legitimidad a los actores políticos y a las instituciones? Mira, de alguna forma la encuesta CEP también da ciertas claves. No todo es negativo. Obviamente que la lectura general es muy negativa y por eso que estamos en la crisis más grande. Pero al mismo tiempo habla de que la gente privilegia los acuerdos. Entonces, sí, hay una frase que leí en un artículo, creo que fue en La Tercera, de Héctor Soto, que decía que el titular de la columna era como agachar la cabeza, humildad y trabajar. Si uno pudiera dar un consejo, eso es. Si usted fuera el entrenador, diría eso. Y acuerdos. Porque, por ejemplo, voy a mencionar nomás el tema del orden público.
es un tema complejo que nos ha afectado en las últimas semanas. ¿Y qué dice la encuesta CEP? La encuesta CEP dice, la gente quiere orden público. 1. 2. Rechaza la violencia. Sí. 3. No quiere que haya violación a los derechos humanos. No, pues. Obvio. Y 4. Tampoco quiere que Carabineros use ciertos instrumentos. Ni bombas lacrimógenas. Claro, cuando tú le preguntas, oye, ¿puedo usar bombas lacrimógenas? La mayoría dice no. ¿Puedo usar escopetas antimotines? Obviamente la gran mayoría dice no. Entonces, si tú me dices, quiero orden público, no quiero violación a los derechos humanos, no quiero violencia, pero tampoco lo dejo usar, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que está detrás de esto? Lo que tú dices, la pérdida de legitimidad. Entonces, en el fondo, esto tiene que ser parte de este nuevo traje, este nuevo pacto social, que es decir, ok, vengan todas las fuerzas políticas, pongámonos de acuerdo, ¿cómo vamos a resguardar el orden público en Chile? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener una policía comunitaria y una policía diferente que se va a encargar de esto? ¿Lo vamos a hacer entrenar en el extranjero? ¿Qué sé yo? Ese es un ejemplo, que nos está afectando hoy día, pero es un ejemplo de muchos de que Chile necesita un traje nuevo que ya no le sirve el que tenía. Vamos a hablar del traje nuevo. Solo le quiero citar dos columnas que se me vienen a la mente de esta mañana. Una de Daniel Mansuy en El Mercurio y otra de Gonzalo Cordero en La Tercera. Y los dos coinciden en una cosa. Capaz que sea una de las pocas cosas en las que los dos coinciden, pero los dos coinciden en una cosa, que es que nuestros políticos no han tenido la suficiente coherencia porque, entre otras cosas, se han visto demasiado tentados en una carrera por la popularidad. Son incapaces de tolerar la impopularidad, me parece que es la frase que usa Cordero. Algo de eso hay, ¿o no?, en la política chilena hoy, una política que no ha sido capaz de sostener con fuerza las convicciones y que eso la gente termina notándolo y diciendo, esta persona que antes en algún momento me gustó, ahora ya no me gusta porque siento que no le puedo creer. Yo creo que hay dos cosas ahí. Uno es que, obviamente, que las personas pueden cambiar. Todos podemos cambiar. Porque hay circunstancias en que tú, lo que sucede, lo que pasa, los argumentos que te dan, te lleva a cambiar. Sin duda. Y eso está bien. Sí, no cambiar es de leso. Cuando hablamos de llegar a acuerdos, hablamos de que tú tienes que ceder. Pero claro que es cierto lo que dices tú. Y no solo afecta a los políticos. Yo diría que afecta a la sociedad completa. Que las redes sociales son tan fuertes, y la encuesta CEP lo dice claramente, porque habla de que, creo que vi otra encuesta también, estos días, de mujeres periodistas, que había encargado ella la Asociación de Mujeres Periodistas, en que hablaba cómo, pese a que la gente está consciente que a través de las redes sociales hay noticias falsas, que se llama las fake news, hay noticias falsas, las redes sociales son quizás el lugar en que ellos más se informan acerca de la contingencia. Entonces la gente está muy permeable en las redes sociales. En las redes sociales además hay algoritmos de inteligencia artificial detrás que hacen que a cierto tipo de personas le lleguen más cosas. Por ejemplo, yo estoy metido en ciertos grupos de WhatsApp, ¿ya?, en que obviamente, ¿qué me llega a mí en esos grupos de WhatsApp? Puros videos de violencia extremista, etcétera, etcétera. ¿Y qué les debe llegar probablemente a otros grupos de WhatsApp? Puros videos de violencia de carabineros en relación a personas que están haciendo desórdenes. Claro, entonces se van estableciendo realidades exactamente, paralelas, digamos. Eso ha contribuido mucho a la polarización de Chile. Pero, al mismo tiempo, tenemos que darnos cuenta que así es el nuevo país y así es el nuevo mundo. Por tanto, lo que nosotros tenemos que ver es cómo hacemos para, en este nuevo mundo, hacerlo lo mejor posible. Y obvio que lo que dices tú es así. Hay gente que no es capaz de resistir una avalancha de tweets en contra, o actúa de tal forma por miedo a lo que van a decir las redes sociales. Por supuesto que eso está mal. ¿Cómo se hace, cómo piensa usted que su sector lo puede hacer para gobernar los 2 años que le quedan a este periodo presidencial con un 6% de popularidad o de aprobación del gobierno? Bueno, es un escenario, por supuesto, que inédito, muy distinto, que uno antes lo veía en países extranjeros. Por ejemplo, uno decía, debe ser el presidente de Perú, tenía un 7, un 8% de aprobación, y uno decía, pero ¿cómo? ¿Qué complejo debe ser? De hecho, hacíamos chistes, porque decíamos que el PIB crecía más que la popularidad del presidente. Claro, y ahora lo estamos viendo acá. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es que el presidente tiene que estar en un segundo plano, que tienen que ser sus ministros más empáticos los que estén dando la cara y logrando los acuerdos y haciendo la reforma. Me refiero fundamentalmente a ministros como Ignacio Briones,
Gonzalo Blumen, bueno, María José Saldívar, que está aquí recién, o Lucas Palacio, que son de una nueva generación, que tienen un chip distinto y que tienen una conexión con la gente diferente. Me puedo estar olvidando de otros también, pero pienso que el presidente tiene que estar más atrás, que son los ministros los que tienen que hacer el esfuerzo, dar la cara y lograr los acuerdos. Y además que hay una gran oportunidad, que es que el presidente finalmente va a ser juzgado, más allá de su porcentaje o de lo que haga o lo que no haga, de cómo conduce el país en 2 años muy importantes, en que van a ser 2 años, te lo digo porque lo vimos el otro día en el Consejo Municipal a propósito de un requerimiento del CERVEL, en que puede llegar a haber 8 elecciones. 8 elecciones. 4 este año y 4 el próximo año. Entonces, es un periodo en que, de alguna forma, el estrés al cual vamos a estar sometiendo a la sociedad es muy grande y que tiene que terminar en algo mejor que es lo que la gente quiere. Entonces, el presidente lo que tiene que hacer es, más bien, tranquilidad, desde atrás, los ministros trabajar en la contingencia y él conducir este proceso lo mejor que pueda. Y cuando usted dice el presidente desde atrás, ¿se refiere a una cuestión comunicacional o también se refiere a, de alguna manera, empoderar a sus ministros para que hagan la pega? Me refiero a las dos cosas. Porque cuando tú concentras la impopularidad, lo que pasa es que en el fondo lo que tú digas, la gente le aplica un descuento muy grande. Dice, no le creo, pasa esto, no lo otro. Entonces, tengo que sumergirme más comunicacionalmente. Y segundo, los ministros tienen que dar la cara, pero también tienen que empoderarse, porque cuando el ministro Briones va al Congreso y él dice A y los otros le dicen B, el presidente a lo mejor va a tener que, el ministro Briones al final va a tener que transar en A más algo, y eso hay que empoderarlo para que lo pueda hacer. Para que tenga respaldo. Para que tenga respaldo, por supuesto. Alcalde, usted ha planteado este cambio de modelo. Sí. De hecho, ha planteado un cambio de modelo de desarrollo, sí, que es una frase no muy distinta a la del programa de Beatriz Sánchez en la última elección presidencial. De hecho, incluso ha hablado sobre que tenemos que dejar esta idea de solo explotar nuestros recursos naturales. ¿O estoy equivocado en esa percepción? No está equivocado en lo que he planteado. Probablemente hay muchas diferencias en lo que uno entiende por cambio de modelo de desarrollo. Pero en el fondo, sí, lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Yo creo que aquí, durante muchos años, se ha dicho, con razón, que hay gente que vive en distintos países, que hay 2 Chiles. O uno podría agregar 3, 4, 5, 6 Chiles. Pero obviamente que el Chile de Las Condes es muy distinto al Chile de La Pintana. Es verdad. Entonces, lo que hay que hacer, por eso yo he hecho el símil de Alemania, porque lo que hay que hacer es reunificar estos 2 Chiles. Que caiga el muro. El 18 de octubre votó el muro. Yo solo leí un artículo de Jorge Quiroga, un economista, que él hablaba de que cuando estaba Alemania Occidental, que era un país rico, Alemania Oriental, había caído el régimen comunista, país muy pobre, y cayó el muro de Berlín. Entonces en ese momento Helmut Kohl dijo, hay que unificar las 2 Alemanias. Pero eran muy distintas. Una era muy rica, otra era bastante pobre. Y eso significó alzas de impuestos, eso significó inversiones de infraestructura muy grandes en la otra Alemania, de tal forma que hoy día, muchos años después, no son exactamente iguales, hay todavía diferencias de ingresos, pero todos sienten que están viviendo en un mismo país. Entonces, lo que yo creo es que cuando ahora la gente habla de que hay que hacer una hoja de ruta para los próximos años, que tiene que haber un cambio, si uno pudiera simplificar esto, el cambio que hay que hacer es que lleguemos a vivir, los que estamos acá y los que estamos acá, todos lleguemos a vivir en un mismo Chile. O sea, la hoja de ruta para la reunificación de Chile. Y eso requiere cambios, no solo políticos, sino que también económicos, sociales, y a eso me refiero con cambio en el modelo de desarrollo. Eso suena sumamente parecido a la hoja de ruta social compartida que planteó el ministro Ignacio Briones cuando firmó el acuerdo de reforma tributaria. ¿Está usted en esa misma línea, no? No lo conozco en su extensión, pero en el fondo yo me estoy refiriendo a un programa de largo plazo que cambie varias cosas, entre ellas, por ejemplo, 2 que son muy importantes. Uno, que cuando se habla de la desigualdad en Chile, no estamos hablando solo de la desigualdad de ingresos. Efectivamente hay desigualdad de ingresos. Alguien que gana 20 y alguien que gana 100. Y eso hay que atenuarlo. Pero hay otra desigualdad que uno podría llamar una desigualdad horizontal. Aquí hay una desigualdad que afecta a las personas en momentos muy importantes de su vida y que es lo que lleva al reclamo de la dignidad. Cuando la gente habla de Plaza Italia y la bautiza como Plaza Dignidad, se está refiriendo en parte a que cuando viene el momento de la atención de salud, tú tienes una atención de salud clase A y una atención de salud clase B.
O cuando llega el momento de la educación, tú tienes una educación de clase A o una educación de clase B. Y eso tiene que ver también con fallas del Estado, va a requerir un cambio, y un cambio grande. Y probablemente cuando pase la debilidad actual de la economía, porque hoy día la economía está débil y por lo tanto uno la debe sobrecargar, va a requerir aumentos tributarios, va a requerir como un viraje entre una economía de mercado a una economía de bienestar, más parecida a una mezcla con lo que son países escandinavos. Y lo mismo en el tema de los barrios, porque yo le he escuchado a Alejandro Aravena, que es nuestro premio Pritzker, que los barrios no son solo agrupaciones de vivienda, yo pongo vivienda acá, vivienda allá. Los barrios son concentraciones de oportunidades. O sea, en el fondo hay barrios que tiran para arriba a las personas y hay barrios que no tienen esas mismas oportunidades. Estamos hablando de la educación, estamos hablando de la salud cerca, de los servicios, estamos hablando de los parques, estamos hablando de la cultura, estamos hablando de la entretención. Entonces, esa segregación de barrios, eso tiene que cambiar en Chile. Y uno de los puntos ahí clave, y yo lo he mencionado, es que, y aquí los alcaldes tienen razón, y ojalá los alcaldes podamos tener un rol en ese trabajo en la nueva Constitución, para incluir cosas de este tipo. La descentralización del gasto público. O sea, si el Estado gasta 100, hoy día lo que se gasta a nivel local de los municipios, la decisión y ejecución a nivel local es solo 8. No es nada. O sea, 92 en lo central. 92, 8. 92, gobierno central, 8 municipios. Y usted plantea que hay que cambiar eso. Que los barrios son muy importantes, porque son concentraciones de oportunidades. Eso hay que cambiarlo. En los países OCDE, de esos 100, es 75 el gobierno central, 25 los municipios. Entonces, en el fondo, eso haría que los municipios de menores recursos, por ejemplo, la región metropolitana, tuvieran plata para invertir en los barrios, para invertir en mejor educación, para tener parques, para tener... Ese es el cambio que tiene que irse dando en Chile, entre otras cosas. Sin contar una enorme reforma al Estado, porque no es por estigmatizar a los municipios, pero hay muchos municipios donde, por distintas razones, la plata se gasta o de mala manera o efectivamente se pierde en corrupción. También tiene que haber una reforma a los municipios, en el caso de la descentralización del gasto. Por supuesto. Yo no hablaría solo de una reforma de los municipios, sino que del Estado. Porque los países, y nosotros nos hemos dado cuenta estos días, yo creo, por ejemplo, cuando tú ves que no se puede dar la PSU, por ejemplo, entre otras cosas. ¿Qué es lo que se está viendo ahí? Una incapacidad del Estado. Llámese Estado Central, policías, DEMRE, CRUCH, lo que tú quieras, digamos. Claro. Pero una falla del Estado que no es capaz de decir yo voy a hacer una PSU y se va a tomar. Y se va a tomar con tranquilidad. No es capaz. Y cuando viene el tema de la atención de salud, tampoco es capaz. O cuando viene, y así podemos agregar muchas otras cosas. Entonces, cuando el ministro Briones, y ahí sí que yo lo sigo, habla, por ejemplo, de que Chile tiene que parecerse a países como Nueva Zelanda. Países como Nueva Zelanda son países que tienen un Estado que uno no puede decir, oye, más chico, más grande. Esa discusión es una discusión ideológica. Tiene un Estado que funciona. Que si dice, oye, voy a tomar la PSU, se toma. Y adopta las medidas para que eso ocurra. Entonces, por supuesto que este cambio de modelo de desarrollo no solo afecta a los barrios, los municipios, no solo afecta a las empresas privadas, al mercado, no solo hay que hacer reformas estructurales, sino que también tiene que haber un cambio en el Estado mismo. ¿Y cómo se imagina este pacto social? ¿Se imagina una gran mesa donde estén todos los sectores conversando y una foto donde todos se toman de las manos? Al final, se lo digo sin ni una ironía, se lo pregunto en términos de cómo materializar un acuerdo en momentos en que los acuerdos, a pesar de que son muy valorados en la encuesta del Centro de Estudios Públicos, no están a la vuelta de la esquina, digamos. Sí. La encuesta del Centro de Estudios Públicos también da ciertas claves positivas, yo lo mencioné ahí recién, pero yo te quiero decir dos. Uno, nueva Constitución. El 67% de la gente dice, quiero nueva Constitución. Y otra cosa que puede ser contraintuitiva respecto a la polarización que vemos en Chile, es cuando preguntan sobre los liderazgos. Y sube 20 puntos. A 78% la gente que dice privilegio, liderazgo, que busquen acuerdos por sobre sus propias convicciones. Que es una pregunta dura porque uno dice, oye, pero ¿cómo? Si yo tengo que mantener siempre mi convicción. Sí, pero la gente dice, tú tienes esta convicción y el otro tiene esta otra convicción, yo privilegio el que está de acuerdo, el que prefiere cruzar el puente y ponerse de acuerdo en algo intermedio. Entonces, eso es clave. Y cuando la gente está hablando de nueva constitución o cambio de modelo, hay personas, especialmente en mi sector, que les asusta mucho el tema de la, entre comillas, hoja en blanco.
Pero hoja en blanco no significa, porque hay gente que dice, bueno, ¿cómo una hoja en blanco? O sea, vamos a dibujar Chile de nuevo. Sí y no. Sí, porque obviamente una nueva constitución, pero no porque lo que la gente quiere, hoja en blanco no es partir de cero. Lo que queremos es, desde este Chile que tenemos hoy día, con lo bueno, con lo malo, con todos los problemas que han surgido ahora, ¿cómo hacemos un Chile mejor? O sea, la gente no está pensando en Venezuela, no está pensando en el régimen de Maduro. Y digo esto porque hay gente que dice, oye, pero aquí esto va a transformar en esto en... No, obviamente que no, porque la gente ve que eso es un desastre. Lo que quiere es un Chile mejor. Y yo creo que el camino va por la nueva constitución, va por la búsqueda de acuerdo y va por no caer en un ideologismo como el que caímos probablemente en las últimas décadas, en que cualquier cambio lo estimábamos malo, cualquier cambio estimábamos que se iba a ir al extremo. Te doy un ejemplo, lo que ustedes acaban de hablar aquí con la ministra Saldívar. Lo que se está planteando aquí es una reforma estructural. Yo creo que eso hay que llevarlo a las otras áreas. ¿En qué sentido? Que aquí estábamos con un esquema que decíamos capitalización individual. Tú cotizas para tu propia jubilación en el futuro. Ahora ya. Y aquí se está diciendo, oye, pero que va a haber una mezcla. Va a seguir la capitalización individual, pero para 10 puntos. Pero en los otros 6 vamos a tener un sistema distinto. Lo va a administrar el Estado, la mitad va a ir allá, la mitad va a ir acá. Ese es un cambio estructural, es un cambio de modelo. A eso me estoy refiriendo cuando hablo de que Chile quiere un modelo de desarrollo distinto. ¿Y el gobierno es capaz de liderar eso? ¿Esa búsqueda de acuerdo? Bueno, yo creo que tiene que hacer el intento. Probablemente va a ser parcial lo que logre. Ojalá lo que dice el acuerdo previsional, más allá de cómo salga exactamente al final, se logre. Porque lo otro que muestra la encuesta CEP es este cambio de prioridades. O sea, y pensiones es lo más claro, importante. O sea, yo estuve acostumbrado los últimos 20 años que siempre que veía la encuesta CEP, y también como alcalde, la prioridad número 1 era lejos la seguridad ciudadana. Lejos. Y hoy día resulta que es quinta, creo. Sí, y pasó a ser primera pensiones. Entonces, ojalá en aquellos temas en que están en las prioridades número 1 se logren acuerdos ahora. Pero pienso que esta hoja de ruta se va a ir delineando después del plebiscito, cuando se discute la nueva constitución. Ahí se va a ir delineando esta nueva hoja de ruta, lo que yo llamo de la reunificación de Chile. Uno habla desde lo que conoce probablemente, y por eso usted dice, en mi sector hay algunos que han sido refractarios, que han sido duros, que le han tenido temor a los cambios. Pero ¿cómo ve la oposición? ¿Ve que hay una oposición que sea capaz también de tener la conducta o la disposición a cruzar el puente, a llegar a la mitad del puente y llegar a un acuerdo? Bueno, hay momentos en que... O sea, hay sectores que sí, sin duda. Y el acuerdo, ya no me acuerdo la fecha exacta, pero el acuerdo de la Constitución... El del 15 de noviembre. El del 15 de noviembre es un poco un reflejo de eso. Claro, fue un momento extremo. Quizás eso es lo malo, que la disposición a llegar a acuerdos y allá, decir, firmemos esto de verdad, estemos todos juntos, llegó en un momento dramático. ¿Te acuerdas que había habido toda una violencia, pero extrema? 2 días antes, sí. 2 días antes. Entonces, todo el mundo se convenció, sí, tenemos que llegar a acuerdos y avanzar. Después la gente vuelve como una tranquilidad y vuelve como a sus trincheras. Eso está mal. Ojalá salgamos a las trincheras. Eso es lo que la gente quiere. Imagínate, 78% liderazgo que privilegien los acuerdos por sobre sus propias convicciones. ¿Quién está diciendo eso? Que el país no está polarizado, como algunos nos quieren hacer creer. Hay sectores extremos en ambos lados. Que no, aquí hoja en blanco, aquí en la escoba, rechazo total. Hay otros acá que no quieren ni siquiera que haya plebiscito, ni firmaron el acuerdo. Quieren una crisis institucional, ojalá al tiro. Pero la gran mayoría de la gente no está aquí. Si no, la encuesta CEP no daría ese resultado. Quiere los acuerdos, quiere avanzar, sabe que las cosas no son de un día para otro, sabe que son graduales, pero que el cambio tiene que partir ahora, y eso es con acuerdo. Ahora, lo que muchos se preguntan, particularmente en la derecha, es si el gobierno no ha cedido demasiado, si no ha entregado demasiado en esta vuelta, y lo mismo se puede aplicar a usted. Usted está por el apruebo en la Constitución, está por la Asamblea Constituyente 100% elegida, usted me corrige si me equivoco en algo, está por la paridad de género, está por los escaños reservados al pueblo originario y por las listas de independientes. O sea, está casi todo. Hay una parte de la derecha que no le gusta prácticamente nada de eso. Sí sé, pero mira, la realidad, los gobiernos, primero te respondo respecto al gobierno, si se ha cedido mucho o ha cedido poco. Yo sé que hay mucha gente
de derecha que critica al presidente Piñera, pues decir, oye, yo voté pero para que usted aplicara su programa. Bueno, de hecho, si no, no marcaría 6%. Y no está aplicando su claro. programa. ¿Ah? Bueno, pero es que resulta que a él le tocó esto. ¿Ah? Y tú tienes que enfrentar las cosas que te tocan. Esta no es una crisis contra el presidente Piñera. Él concentra la impopularidad porque le tocó ser presidente en este momento. Pero cualquier presidente o presidenta que le hubiera pasado esto, habría sido lo mismo. Y yo tendría que ser ciego para decir, no, mira, que yo entonces, ciego e insensible, y sordo, para decir, oye, no, entonces, no importa, como me eligieron para esto, yo, aunque haya pasado lo que haya pasado, yo voy a seguir haciendo lo que pensaba hacer. No, tiene que cambiar, tiene que adecuarse. Y por ejemplo, lo que está planteando la ministra Saldívar, a mí me parece bien, muy bien. Porque, y no analicemos, no, pero que resulta que cuando yo hice el programa de gobierno no tenía esto. Mala suerte, tú tienes que enfrentar el Chile que te toca enfrentar. Y en el caso personal, primero yo he llegado al convencimiento de que se requiere este cambio, ya lo vengo diciendo desde hace tiempo. La integración social, la torre en la rotonda Atenas, o sea, tenía esta intuición, obviamente que nunca nadie pensó que iba a pasar lo que iba a pasar y nadie pudo predecir, estoy de acuerdo. Pero creo que estamos viviendo un momento que es único, en que estamos haciendo este viraje a este cambio de modelo de desarrollo y a esta nueva constitución, y por tanto, esto tiene que reflejar la diversidad de Chile, en Chile, quizás no le hemos tomado el peso a un valor que otros países más desarrollados ya le han tomado el peso, que es que es valioso que personas que tienen experiencias de vida muy distintas, trabajen en equipo en base a una meta común. O sea, por ejemplo, los directorios de las empresas que tienen puros hombres en su directorio, ya en los países más desarrollados entendieron que eso está mal. Y no está mal solo porque no hay paridad, está mal porque además los hombres no van a ver todas las cosas que otras sensibilidades ven. El resultado es menos rico, por El decirlo resultado así. es menos rico, exactamente. Entonces, en el caso de la Constitución, yo creo que es tan importante que ojalá todas esas diferentes sensibilidades, experiencias de vida, se puedan sumar. Y por mí que estuviera un Ricardo Lagos, un Eduardo Frei, personas que han tenido como la experiencia de manejar Chile, tomar decisiones bajo presión, y pueblo originario, y mitad hombres, mitad mujeres, y independientes que se sumen en un lema y puedan sumar sus votos. O sea que en el fondo la Constitución refleje la diversidad y la riqueza de Chile, porque es algo muy importante lo que ellos van a hacer. Lo que muchos se preguntan es si se puede ser de derecha y pensar todo lo que piensa usted. ¿Pero por qué no? Ahora, primero las etiquetas de derecha e izquierda son etiquetas que uno pone y un poquito antiguas. Los alcaldes... Es cierto, son antiguas, pero bueno, son las que tenemos, digamos. Si quieres te respondo con la encuesta CEP. A ver. El 72% dice que no es ni de centro derecha, ni de centro izquierda, ni de nada. Que también es un número que se elevó muchísimo. Que se elevó muchísimo, el 72%. Entonces estas etiquetas son etiquetas para que se entretenga el 15% de la población. Dice, tú eres de derecha, tú eres de izquierda. La gente quiere que las cosas se hagan, que las cosas resulten. Obviamente que uno tiene una manera de pensar y todo eso, pero también hay que salir de las trincheras. A mí lo que no me gusta es yo estoy acá y encuentro todo malo lo que dices tú que estás acá. Lo encuentro todo malo, aunque sea bueno. Y aparentemente la mayoría del país está en esa misma posición, digamos. La mayoría del país está, encontrémonos. Ya, pero del autor de la Revolución Silenciosa, ¿cuánto queda en usted? ¿Usted todavía se siente un liberal en lo económico, por ejemplo? Sí, por supuesto, pero sí tengo un punto. A ver. Que es que tú lo mencionaste antes por el tema de las materias primas, que es que hay que ir a una economía, y aquí yo he leído mucho a César Hidalgo, que un chileno, un físico, Sí. trabajó en el MIT. Que estaban en el MIT antes, ahora están... Exactamente, y que hizo chilecracia.org, que es donde tú pones las prioridades. Él habla de que las desigualdades de ingreso tienen mucho que ver también con el tipo de economía que tú tienes. Y que hay que ir a una economía que él llama más compleja, o sea, de más diversificación de los sectores productivos, más innovadora, más con exportación de capital humano. Suponte tú, no sé, Chile es un país minero, pero Chile no es bueno en la fabricación de maquinarias para la minería. Entonces, que Australia es un país minero, Canadá es un país minero, y son líderes, Canadá, en maquinarias para la minería. Entonces, nos falta eso. Agregar esa otra dimensión. Eso es clave. Bueno, algunas dimensiones agrandarlas, por ejemplo, minería, agricultura, eso es transformar a Chile en potencia agroalimentaria. Ahí puede haber áreas de desarrollo distintos. Porque hay agricultores chilenos que están poniendo arándanos en Inglaterra en 3 días, digamos. Claro. Eso no es
no es pura magia. Por eso, hay que aprovechar eso. Ya. ¿No? Porque ahí hay una tecnología y ahí hay un know-how. Y también otros son sectores nuevos. Pero tú ves que si tú analizas la lista de las 20 empresas más grandes de Chile, hace 30 años y hoy día, son muy parecidas. Hoy Falabella, Copec. Si tú vas a Estados Unidos, todas son distintas. Ya no está General Motors, ya no está Amazon, está Google, está Facebook. Ese mundo nuevo en Chile hay que incorporarlo en la economía y no está. Algo hay que hacer en eso. Oiga, a propósito de su... No sé, a ver, yo lo interpreto como un respaldo. Dígame usted, al gabinete, ¿usted no está entre los que piensan que tiene que haber un cambio de gabinete aquí? No, no estoy. No, porque en el fondo, mira, creo que hay un grupo en el gabinete, que ya te lo mencioné antes, que son personas que tienen el chip de los acuerdos y hay que empoderar a esas personas. Creo que cualquier cambio que tú hagas en este minuto no tendría mayor destino. ¿Ah? Lo que necesita es que esos ministros se la jueguen por los acuerdos y conducir lo mejor posible este proceso. Ya estamos encima del plebiscito, ¿cierto? Del 26 de abril. Y después se eligen las personas, los constituyentes, eso a fines de octubre. Entonces, en el fondo, estamos ya de lleno entrando en un proceso electoral en que tú tienes que empoderar a las personas que estén. El presidente verá, digamos, pero yo creo que hay un grupo de ministros ahí que lo puede hacer bien. Oiga, a propósito, ya que usted dice que estamos encima del plebiscito, la presidenta de su partido dice que no están las condiciones para hacer el plebiscito. Bueno, yo creo que el plebiscito hay que hacerlo sí o sí. Porque en el fondo hay gente que dice, bueno, no se puede hacer el plebiscito en condiciones de que hay violencia. Por supuesto que corresponde al gobierno tratar de que esa violencia sea la menor posible. Pero eso no puede ser una razón para decir, no hagamos el plebiscito. Para mí, el verdadero camino a la paz social, permanente, duradera, o sea, que Chile sea en el futuro un país en paz, esto pasa por el plebiscito. Y pasa probablemente, porque yo tengo claro el resultado de ese plebiscito, pasa por una nueva constitución. Y pasa por este viraje o cambio de modelo. Entonces, el plebiscito, a mi juicio, tiene que hacerse sí o sí, y el gobierno tiene que resguardar el orden público lo mejor que pueda. Aunque haya violencia aguda como la que hubo ese 12 de noviembre, que es el día que usted mencionaba antes del acuerdo constitucional, un día horroroso, se quemaban cosas en todas partes de Chile, aunque pase eso. Bueno, Chile no puede romper un proceso institucional por grupo extremo. No lo puede. Porque eso sería ya la renuncia del Estado. Se le dice, mira, no podemos hacer el plebiscito. No, o sea, no es aceptable. O sea, sería una derrota inaceptable. Tiene que hacerse. Y obviamente generemos todos, y aquí también los sectores políticos tenemos una responsabilidad. No solo es del ministro encargado del tema del orden público, es de todos nosotros, de bajar las tensiones, apaciguar los ánimos. Porque de repente tú, cuando ves una fogata, le puedes tirar agua o le puedes tirar parafina. Y a veces con las palabras, tú tiras parafina. En circunstancias que con tus palabras tú tienes que apaciguar, apagar, tirar agua a ese incendio. ¿Eso es lo que está haciendo usted? Sí, hago todo lo posible por eso. Eso es lo que creo que Chile necesita. Oiga, a propósito, lo mencionó a la pasada, porque dijo, le hubiera tocado a cualquier presidente o presidenta. ¿Usted cree que a Michelle Bachelet le hubiera pasado algo como esto? Yo creo que le habría pasado a cualquiera, sí. Michelle Bachelet también tenía la intuición de que había que hacer algo. Por ejemplo, cuando ella habló de la educación pública. Por ejemplo, ella le dio mucho énfasis en su gobierno, estoy hablando del segundo gobierno, a la educación pública. Y había una intuición correcta ahí, en el sentido de decir, nosotros necesitamos momentos en que los ciudadanos de todos los estratos sociales se encuentren. Y en los países más desarrollados, ese momento, por ejemplo, entre otros, es la educación. Porque los colegios públicos son tan buenos que los sectores medios, incluso sectores de ingresos altos, porque los privados son carísimos, ponen a sus hijos en los colegios públicos. Entonces ella tuvo la intuición de que la educación era clave y que había que hacer algo importante ahí. Pero al final no lo hizo. Y los colegios públicos siguieron igual y se siguieron deteriorando. Y colegios que eran clave, emblema para la movilidad social. Porque cuando hablamos de que Chile tiene una élite muy chica y hay que romper esa élite y hacer que más personas entren en esa élite. Por ejemplo, el Instituto Nacional era clave en eso. O el INBA era clave en eso. Y hoy día dejaron de serlo. Y no llenan ni sus cupos. Entonces, tuvo una intuición, pero no lo hizo en realidad. Y terminamos en la derrota del Estado el 6 y 7 de enero, cuando surtió efecto el sabotaje de la PSU.
A propósito de eso mismo, lo que va a pasar el lunes y martes de la próxima semana, no mañana, que es la rendición de poco más de 100.000 estudiantes de las pruebas que quedaron rezagadas. ¿Es una prueba de fuego en el tema del orden público? Porque se entiende, el orden público es una cuestión mucho mayor que requiere acuerdos muy importantes, pero también se juega en el día a día y el día a día ofrece esa prueba en 8 días más. Yo creo que es muy importante, porque tú probablemente no vas a poder evitar que haya manifestación o que un grupo se pare afuera o ponga carteles, pero creo que el Estado tiene que asegurar que físicamente se tome la PSU en condiciones de tranquilidad para los estudiantes. Y es una prueba, efectivamente, pero una prueba porque ya no estamos hablando de todos, no estamos hablando de casi 300.000, había 297.000 inscritos para la PSU. Exacto. Estamos hablando creo de 111.000. Exacto. Entonces son menos locales. Entonces yo me pondría como meta, si estuviera a cargo del orden público, me pondría como meta, y obviamente el DEMRE, el CRUCH, que se pudiera realizar con tranquilidad la PSU. Creo que es una prueba de fuego, una pruebita de fuego. ¿Es posible que el Estado se ponga...? Sí, porque tampoco es una prueba tan exigente, digamos. Tampoco tanto, porque son locales acotados, tú puedes elegir los locales más resguardados, algunos que están más separados de la calle, en fin, tú lo puedes hacer. Hay posibilidades de hacerlo. A propósito, ¿en Las Condes cómo fue la situación? El 6 En Las Condes en realidad no hubo problema. Lo que pasó fue que efectivamente después de la primera prueba, creo que ese día se daba matemática y ciencia, el otro día se daba lenguaje, ese día en la noche, del primer día, empezó a través de las redes sociales a haber cierto movimiento, de decir, vamos a ciertos colegios de Las Condes para que no se pueda hacer la prueba, etc. Y fue al revés, en el sentido que llegaron muchos papás. Entonces, por ejemplo, en el colegio Fleming, que fueron los colegios en que hubo algunos problemillas afuera, ¿no? La prueba se rindió normalmente, pero fue más que nada porque fueron papás. Algunos llegaron hasta con chaleco amarillo, fue noticia, y empezaron como esperaron afuera que sus hijos rindieran la prueba. Y ahí, con alguna gente que pasaba, se produjeron ciertos conatos, pero bastante menores. Fue más bien menor. Fue más bien menor, ahora, sí. El riesgo, sí. Y la prueba se hizo normalmente, ¿no? El riesgo siempre existe, digamos. O sea, que vecinos organizados o apoderados organizados, que haya gente que se empieza a organizar precisamente porque el Estado le está fallando, digamos. Eso lo hemos visto en estos días claramente. Lo hemos visto en emergencias, en que hay fundaciones, etcétera, que llegan antes que el Estado. Y lo hemos visto, y eso es lo más grave, en el tema del orden público. Porque cuando la gente comienza a armarse, cuando la gente comienza a organizar chaleco amarillo. En Las Condes pasa mucho que a través de las redes sociales yo no le doy boleto. O sea, no. O sea, aquí hay instituciones que tienen que resguardar el orden público. ¿Usted no está dispuesto a apoyar ese...? No estoy dispuesto. Porque termina peor. Yo lo sé. Estamos con el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín. Cuando usted habla, alcalde, del cambio de modelo, ¿siente que de alguna manera esta idea que usted puso de la torre de la torre con vivienda social en la Rotonda Atenas fue de alguna manera algo que lo valida en esta discusión, que le da autoridad para hablar en esta discusión? Bueno, ese tema causó impacto porque efectivamente Chile tiene una política social de vivienda en que se priorizó el valor del suelo. Entonces se dijo, bueno, si tenemos que construir hartas viviendas, ¿dónde las construimos? Donde el suelo es más barato. Claro. ¿Y dónde el suelo es más barato? Lejos de los centros. Entonces se llenó de viviendas sociales en lugares cada vez más lejos de los centros, cada vez con menos servicios, cada vez con más costo de transporte, cada vez más lejos de su trabajo. Esa manera de ver la vida de las ciudades ya cambió en el mundo. Hoy día ya no se construyen los bajos de Mena, ya no se construyen las viviendas sociales así, sino que incluso lo que se hace es que en un mismo edificio, ni siquiera la torre social, está bien, porque es en un buen barrio, pero ellos van más allá. En un mismo edificio, en que hay personas que pagan el precio normal, hay un porcentaje, 20%, 25%, que se reserva para sectores vulnerables, para vivienda social, o para, mejor dicho, porque está más en boga en el mundo, arriendo social. En que un grupo de personas arrienda al precio de mercado, que puede ser a lo mejor 600.000 pesos el departamento, y otro arrienda 200.000 pesos subsidiado por el Estado. Pero viven todos en una misma torre. Ahí me tocó visitar esa experiencia, por ejemplo, en lugares como Boston, en que existe esa ley, creo que no sé si era 20 o 25 o 30,
por cierto, los departamentos tienen que ser para social, digámoslo así, pero en una misma torre. Entonces, ¿eso qué hace? Eso hace que las personas vivan en un barrio que tiene oportunidades y no en un barrio lleno de carencias. Entonces, eso no es que me valide, porque aquí nadie tampoco necesita hacer validarse o no validarse, aquí uno es lo que es nomás. Obviamente yo tenía claro desde hace un tiempo, pero no en su magnitud, de que esa política estaba mal, era equivocada y había que cambiarla. Se lo planteo en esos términos, alcalde, porque y es lo último que le pregunto, porque usted le dijo el otro día a Fernando Paulsen en una entrevista que era una frivolidad pensar en la presidencial hoy día, una cuestión que parece capaz que bien sensata, digamos. La pregunta es si no está siempre abierta esa posibilidad para alguien que es, a pesar de los números desastrosos, la primera popularidad o la primera aprobación de la gente en la encuesta del Centro de Estudios Públicos. Yo lo que le dije ahí cuando me preguntó eso era que yo durante años busqué ser presidente de Chile, fui candidato. Ya no lo busco, no estoy en esa. El cargo de alcalde es un cargo que me gusta mucho, que te permite meterte en políticas públicas y yo estoy feliz aquí. La vida verás qué pasa más adelante. ¿Qué será, será eso? Como la canción. Yo no lo estoy buscando. Pero tampoco se niega. No lo estoy buscando. Alcalde, muchas gracias por venir esta mañana de domingo. Buenos días. Gracias, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, en Mesa Central del domingo, transmisión simultánea con Canal 13 y Tele 13 Radio y todas las plataformas de Tele 13. Hacemos una pausa, volvemos.